Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del Grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil. Realmente se trata de un problema de salud pública. Tener en cuenta que 1 de cada 3 niños y niñas tiene sobrepeso u obesidad. Pero en este programa vamos a hablar sobre todo de cómo podemos prevenir ese problema y cuando una persona ya lo tenga, cómo podemos tratarlo. Para todo ello contamos con las siguientes invitadas. Pilar Díez, pediatra y jefa de servicio del Hospital de Los Arcos. Muchas gracias por venir, Pilar, bienvenida. Gracias a ti, Juan, por invitarme. Josefina Cámara, también pediatra, pero ella en el Centro de Salud en Molina del Segura. Muchas gracias, Josefina, por venir. Nada, gracias bienvenida. A ti por invitarme. Carmen Lucas, nutricionista, gracias por venir y veremos lo importante que es la alimentación en los niños. Sí. Y Encarna Hernández, psicóloga clínica, que también el componente psicológico veremos que es muy importante para que los niños y las niñas no se pongan gorditos, ¿no? Gracias por venir, Encarna. Vamos a dar paso a lo que la gente en la calle le gustaría saber sobre el problema del sobrepeso y de la obesidad infantil. Me gustaría saber qué factores influyen en la obesidad infantil. ¿Cómo se puede prevenir la obesidad infantil? ¿Por qué en España hay tanta obesidad infantil? Estas preguntas las vamos a responder a lo largo del programa. Pilar, voy a empezar contigo. ¿Cuándo decimos que un niño o una niña tiene sobrepeso y cuándo tiene obesidad? Bueno, en primer lugar, decir que el sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas sanitarios más importantes en nuestros días, como vamos a ir viendo. Vamos a ver, el sobrepeso y la obesidad se definen según el índice de masa corporal, según unos patrones de referencia. El índice de masa corporal resulta el cociente de dividir el peso entre la talla al cuadrado. Vamos a ver, estos patrones de referencias, según la Organización Mundial de la Salud, se consideraría sobrepeso cuando está entre 1 y 2 desviaciones estándar por encima de la media, lo que es el índice de masa corporal, y obesidad cuando está por encima de 2 desviaciones estándar por encima de la media. Hay otros autores, como por ejemplo Colli y otros autores, como acabo de decir, que consideran que sobrepeso es cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 30 y obesidad cuando está por encima de 30. O sea que vosotros tenéis, los pediatras tenéis una gráfica sí, donde una vez que pesáis y medís a ese niño, esa niña, pues lo metéis en la gráfica y ya sabéis perfectamente, podéis informar al padre o a la madre. Vaya rollo que vamos a llevar hoy con el padre, la madre, el niño y la niña. No, es que vamos a decir uno nada más porque si no nos vamos a liar, ¿no? Con eso podéis realmente decirle al padre, a la madre, este niño tiene sobrepeso, o tiene obesidad o tiene un peso normal. Exacto, calculamos el índice de masa corporal y según el índice de masa corporal ya lo clasificamos en sobrepeso u obesidad. Por encima de los valores que he dicho de obesidad, aparte de la obesidad, también se clasifica en grado 1, 2, 3, etcétera, pero no vamos a entrar ya en más detalle. Josefina, ¿cuál es la prevalencia de la obesidad infantil en España? Y luego nos centramos aquí en Murcia. Vale. A ver, refiriéndonos a España, según el estudio Aladino, que es un estudio que se realiza con escolares de todos los centros de todas las comunidades autónomas, en niños de 6 a 9 años, en el año 2015 el porcentaje era un 31,3%. ¿Vale? En el año 2017 la encuesta nacional de salud arrojaba un valor o obtuvo mediante encuesta un valor de 39,9%. Hablo de exceso de peso infantil, es decir, la suma del sobrepeso más la obesidad. Vale. La encuesta nacional de salud se realiza en niños menores de 18 años, bueno, niños en edades menores de 18 años, y podríamos decir, me atrevería a decir, que no es del todo científicamente rigurosa.
puesto que se llama por teléfono, se habla con los padres, cuánto pesa, tal cual, ¿no? Bien, 39,9. En Murcia, en el periodo de años de entre el 2005 y 2010, en niños de 2 a 14 años, el porcentaje era de un 32%. Y en el año 2013, en Molina de Segura, había un total de un 21,36% de niños con exceso de peso infantil entre 3 y 13 años. Entonces, todos estos datos, todos estos porcentajes y datos referidos a la prevalencia, no son, como bien ha dicho Pilar, no son comparables entre unos y otros, dada la variabilidad que tenemos a la hora de usar un tipo de gráficas u otro, un método u otro, a la hora de calcular el índice de masa corporal y reflejarlo y llevarlo a la gráfica para ver si efectivamente tiene sobrepeso o no. Y luego también porque solamente son comparables los rangos de edad entre uno y otros trabajos, que todos los grupos tengan el mismo rango de edad. O sea que todo esto nos orienta, pero... Pero lo que está claro, Josefina, que esto es un problema de primer orden. De que aproximadamente uno de cada 3 niños y niñas tiene sobrepeso. Sí, y que en las 3 últimas décadas ha ido aumentando creciendo de una manera alarmante. Sí, sí. Muy bien. Carmen, ¿a qué crees tú que se debe ese aumento en la incidencia de la obesidad infantil? A ver, la obesidad infantil o el sobrepeso en esta edad se debe fundamentalmente a que la ingesta calórica es superior al gasto que tienen. De hecho, esto se debe fundamentalmente a 2 factores, y es que se están cambiando los hábitos mundiales de de alimentación, en los cuales se están consumiendo alimentos ricos en grasas y en azúcares simples y que no tienen pues otros nutrientes más importantes, como pueden ser los hidratos de carbono complejos, vitaminas, minerales, que tienen los productos no procesados. Y luego también el que cada vez son más sedentarios, es decir, realizan menos actividad física, salen menos al parque, juegan menos y están más pues con actividades más sedentarias y pasan muchas más horas en casa jugando pues a las máquinas. Una mezcla realmente de una alimentación inadecuada y el sedentarismo serían las dos. Sí, son las dos causas vamos fundamentales. A ver, Encarna, ¿los niños o las niñas que tienen sobrepeso o obesidad tienen alguna característica psicológica especial o son exactamente igual que los niños que no lo tienen? Claro, Carmen ha dado una de las claves y es precisamente el cambio en el estilo de vida. Los hábitos alimentarios han cambiado y por lo tanto la ingesta de alimentos con una mayor cantidad de calorías pues, es superior. Pero independientemente de los cambios en el estilo de vida, sí que es cierto que cuando observamos a niños que ingieren, pese a haber controlado el entorno familiar, independientemente de tener un hábito saludable, vamos a contar con que ya tenemos el entorno controlado. Características psicológicas que podemos encontrar puede ser una ingesta de forma compulsiva. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una conducta que estaría alterada y una vez que identifica esa conducta tenemos que ver cuál es el motivo que la está ocasionando. Generalmente si se consume en exceso, como decía, una vez que el entorno está controlado, que se está trabajando sobre hábitos saludables, puede ser que el niño esté manifestando algún tipo de ansiedad, de estrés, que le lleve a consumir de forma excesiva, independientemente de que el estilo de vida ha cambiado. O sea que sí, que algunos, no todos, probablemente tengan algunas características que le haga comer con ansiedad y con... Efectivamente, tenemos la parte del estilo de vida que ha cambiado para la sociedad en general, pero sí que es cierto que tenemos padres preocupados que vienen a consulta y preguntan, no entiendo por qué a la hora de comer no se sacia o no, y entonces cuando vemos esa ingesta compulsiva sí que tenemos que ver qué hay detrás de eso. Generalmente puede ser que pues, en el ámbito escolar hay algún tipo de dificultad, pues a nivel académico, a nivel de relación con los compañeros, que también puede influir. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde vienen las palabras obesidad e infantil. Muy buenas. Voy a hablaros de la obesidad, de lo que es la palabra. Obesidad viene del latín obesitas obesitatis, que significa cualidad de sobrepeso, compuesto por el prefijo op,
que significa poner delante, como en obstaculizar, y del participio del verbo comer, que es edo. El verbo comer es edo y su participio esus. Es el mismo edo que podemos encontrar en comedor, comer junto con. Si a esta palabra obesidad le añadimos mórbida, que muchas veces lo habremos oído por ahí, es que viene de morbus, que significa enfermedad. Es una obesidad, un sobrepeso provocado por una enfermedad. Y también obesidad infantil. Infancia e infantil vienen de infans, que en latín significaba aquel niño, aquella persona que no tiene la capacidad de expresarse en público. Y eso en Roma sucedía hasta los 7 años, en los que el niño ya acudía al ludus o a la escuela a recibir sus clases y a poder expresarse en público. Palabras de médicos. Pues ya sabemos algo más de las palabras obesidad infantil. Pilar, ¿qué tipo de obesidad hay en la infancia? Pues tenemos diferentes clasificaciones respecto a para definir la obesidad. Antes se utilizaba lo que es la clasificación anatómica, que se llamaba obesidad hiperplásica, que era la de los niños, que era por aumento del número de células grasas, e hipertrófica, que era aquella ya la del adulto, en la cual las células grasas ya no se multiplicaban, sino que lo que hacían era que crecían y se hacían más grandes. Esta clasificación no está hoy en día muy en uso y se utiliza más según la morfología, que podemos llamar obesidad homogénea, cuando es por todo el cuerpo por igual, ginoide, que es la típica de las mujeres, que es más en caderas y muslos, y androide, que es más en tórax y abdomen, que es propia de los hombres. En general, según la etiología, según la causa, podemos definir la obesidad como exógena, que es el 95%, que es aquella que responde a factores, como habéis ya comentado, ambientales, que sería de ejercicio o nutricionales, y o genéticos, que después hablaremos, y luego está un 5% que responde a causas patológicas, por decirlo de alguna manera, que es aquella que es secundaria a enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo un Cushing o un hipotiroidismo, que gente que tiene un desorden endocrino y entonces eso hace que esa persona pues engorde. Y también hay en los niños en concreto hay determinados síndromes o enfermedades ya dismórficas que también cursan con obesidad, como sería, por ejemplo, una enfermedad que se llama la enfermedad de Prader-Willi. Pero que en general el 90%, lo digo para que los espectadores tengan claro que la inmensa mayoría ni tiene hipotiroidismo, ni tiene Cushing, ni tiene Prader-Willi, sino que más del 90% realmente lo que se trata, como ha dicho Carmen, es que hay un desbalance entre lo que uno come y lo que uno gasta, ¿no? Básicamente la obesidad es que hay como dos factores. Por un lado está la genética, que después vamos a hablar, y por otro lado es el balance entre lo que se come y el ejercicio. Y eso hay que jugar con una cosa y con otra. Muy bien. Josefina, una pregunta. ¿Es la obesidad una enfermedad? ¿La obesidad infantil es una enfermedad? A ver, tanto el sobrepeso como la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede resultar perjudicial para el organismo. La obesidad es una enfermedad que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que se produce efectivamente, como ya hemos comentado, que por un desequilibrio entre los ingresos, que es los alimentos, y el gasto calórico, que es el ejercicio físico, la actividad física, se produce una acumulación un exceso de energía que se deposita en forma de grasa en diversas partes del organismo. Puede ser a nivel subcutáneo, a nivel visceral. Esa grasa, ese depósito de grasa, conforme va evolucionando en el tiempo ese proceso de obesidad, va a condicionar o va a propiciar que se produzcan una serie de modificaciones en el metabolismo y va a facilitar que se produzcan o desarrollen enfermedades asociadas. Entonces, podríamos decir de una manera simplista que la obesidad se desarrolla o aparece por la adopción de dietas inadecuadas
de una dieta inadecuada en un individuo sedentario. Pero eso dicho así, pues como que falta algo, lo que comentaba Pilar, ¿no? La parte genética. Porque efectivamente personas o individuos que comen lo mismo y hacen el mismo ejercicio no engordan o adelgazan de igual manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso más adelante lo veremos. La parte de la genética, pero en fin, el concepto que yo creo que tú has dicho muy bien. Es una enfermedad crónica. Efectivamente, ese es el concepto clave, porque es verdad que los padres cuando te llevan a la consulta a un niño que no tiene sobrepeso, que ya tiene una obesidad, y le explicas que es una enfermedad, no se lo suelen tomar muy bien. Luego hablaremos de eso. No, es que no se lo toman nada bien. Incluso ha habido veces que dice, oiga, usted dice que mi hijo está enfermo. Pues mire usted, pues sí, está enfermo. Podemos tratarlo y podemos revertir esta situación, pero indudablemente está enfermo. Carmen, ¿tú qué crees como nutricionista? ¿Los niños comen bien, comen mal? Y sobre todo, ¿qué dicen los estudios? A ver, evidentemente, si cada año va aumentando la obesidad, tanto en España como a nivel mundial, lógicamente los niños no se alimentan bien. Pero es que además los estudios que se hacen cada año demuestran que esto es cierto, es decir, no se alimentan bien. Yo me he centrado, por ejemplo, en estudios de la OMS, que son estudios que son bastante llamativos por el número de población que analizan, y tanto en el 2018 como en el estudio del 2019, pues analizaron la obesidad infantil en los diferentes países europeos. Bueno, pues de este estudio choca saber que los países que tienen mayor obesidad son los mediterráneos. Es decir, Italia, Grecia, Malta, España, Portugal. Bueno, Portugal sería el siguiente, que no es mediterráneo, y los países de centro de Europa son los que menos obesidad tienen, incluso por debajo del 15%. Entonces, es llamativo porque, claro, los países mediterráneos se nos llena siempre la boca de decir que es que nuestra dieta es mediterránea, pues cada vez se hace menos, y ahí está la prueba. Los niños cada vez comen menos fruta, cada vez comen menos verdura. De hecho, menos del 30% de los niños comen fruta al día, y generalmente una pieza de fruta, cuando deberíamos de tomar 3 piezas como mínimo. Y verdura, pues menos del 10% consumen una ración de verdura variada al día. Entonces, lógicamente, la alimentación cada vez es peor. ¿Qué es lo que más consumen estos niños? Pues los procesados, es decir, aquellos alimentos industriales que tienen más de un ingrediente, o los ultraprocesados que tienen más de 5 ingredientes. Entonces, claro, aquí lo que se debería de hacer, pues, es incidir en esa educación. Los padres o tutores, porque al final son los que alimentamos a esos niños pequeños, es decir, la alimentación depende de los padres y de los tutores, pues deberían de saber qué alimentos son saludables y qué no. Entonces, los alimentos ultraprocesados, el problema que tienen, o los procesados, es que son ricos en grasa, ricos en azúcar, y en azúcares simples, y ricos en sal. Entonces, deberían de saber que aquellos alimentos que tienen más de 1,5 gramos de grasas saturadas por cada 100 gramos de alimento no deberían de estar en nuestra despensa, es decir, no deberíamos de usarlos habitualmente, igual que aquellos que tienen más de 5 gramos de azúcar simple por cada 100 gramos de alimento, o 1 gramo de sal por cada 100 gramos de alimento. Y es lo que se está consumiendo. Claro, pero sin embargo vosotros lo veis en la consulta, como lo veo yo, ¿no? Que cuando le pregunta, ve a un niño, una niña, y le pregunta a los padres que qué tipo de dieta hacen, todos dicen lo mismo, dieta mediterránea. Pues aquí hay se le ocurrió, creo que fue a un médico, no sé si sería pediatra o no, que como todo el mundo le decía que hacía dieta mediterránea, le dijo, ¿usted cada cuánto tiempo compra? Dice, cada semana. Dice, tráigame el ticket de la compra. Entonces comprobó allí que efectivamente había fruta, había verdura, había legumbres, pero a lo mejor había para una familia de 4, 2 kilos de fruta, 1 de verdura para toda la semana, o sea que no tocaban a nada. Pero aquí uno de los problemas que yo creo que tenemos es que, ellos piensan que lo están haciendo. Sí. No sé si vosotros estaréis de acuerdo. Porque, Encarna, ¿cómo podemos convencer a los padres de un niño, de una niña que tiene obesidad, e incluso de que tienen obesidad? Porque muchos te dicen, no, es que está fuerte, es que son de hueso ancho, es que en mi familia son así, y a veces cuesta trabajo. A mí me gusta hablar de convencer, me gusta más pensar que tenemos que ayudarlos a entender la realidad que tienen, porque no es mi idea contra la de la familia, sino
A ver, habéis hablado de que existen unos baremos y a partir de ahí en psicología nos gusta mucho medirlo todo y hay unas puntuaciones estandarizadas. A partir de ahí, de forma visual, la familia puede ver dónde se sitúa el peso de su hijo y si realmente se sale de lo esperado para la edad. Entonces no es tanto convencer, sino hacerles tomar conciencia de que realmente hay un peso superior a lo que se espera. Lo que sí que es cierto que nosotros encontramos muchas consultas, sobre todo en los primeros años, en los que el papá o la mamá te dice el niño no me habla o el niño no me come, pero el niño me come de más, eso no se consulta porque no preocupa. De hecho, se ve más como un signo de salud. Mira qué hermoso que está. De forma coloquial se dice, está muy, muy hermoso. Pues quizá presenta un sobrepeso. Entonces lo vemos como algo ventajoso y realmente quizá está consumiendo más o está ingiriendo más alimento del que debería. Sí, no, lo has expresado desde mi punto de vista muy bien porque realmente yo a veces cuando a una persona le digo que pues mira, tiene una obesidad y me miran así, digo, un momento, que tenga obesidad no lo digo yo, lo dice, mira, le explico tal, la gráfica, o sea que no es porque yo hoy me haya venido enfadado y diga que esto es obesidad y a otro sobrepeso, sino nosotros nos fijamos en los parámetros, como una persona diabética, si tiene la glucosa igual o mayor de 126, es lo que es, ¿no? Exacto, te tienes que fijar en unas puntuaciones estandarizadas, entonces creo que de forma visual ellos lo pueden ver. Se espera que tu hijo o tu hija pese esto y realmente el peso es superior. Pues entonces, de forma visual. Pilar, una cosa muy importante es que si nosotros queremos hacer prevención de la obesidad infantil, tenemos que empezar, bueno, deberíamos de empezar casi antes del embarazo. Eso. Continuando todo el embarazo, pero ahora mi pregunta es, ¿qué papel juega la lactancia materna en la prevención de la obesidad infantil? Bueno, entre los miles de beneficios que tiene la lactancia materna, uno de ellos es la prevención de la obesidad infantil. Aquí, respecto a la lactancia materna, juegan dos factores. Por un lado es lo que es la composición en cuanto a calidad y cantidad de grasa, que siempre es mucho más ventajosa la lactancia materna que la lactancia artificial. Y por otra parte también es que la forma de administrar la leche, por decirlo, de amamantar al niño, es más a demanda. Entonces, normalmente cuando una madre alimenta a un niño con biberón, siempre insiste mucho más, quiere que se lo tome entero, mide mucho más la cantidad. Sin embargo, cuando se está alimentando con lactancia materna, pues van tomando lo que el niño quiere, cada hora, cada 2 horas, pero que en fin, que no está tan medida la cantidad y entonces no tienen esa especie de obsesión en que se terminen los biberones, en que coman mucho y eso es un factor que también es determinante a la hora de prevenir la obesidad. O sea, pero vamos, el consejo es... lactancia materna. Lactancia materna para todos. Para todos, no solo para prevenir, sí, no solo para prevenir la obesidad. muchísimas... Por eso he empezado diciendo que entre los múltiples beneficios, porque está ya demostrado. La previene en un 25%. Bueno, ese dato es importante, Pilar, sí, te lo tenía ahí escondido. Sí. Un 25% es que es mucho. Mucho, es alto. Mucho, sí, o sea que entonces animamos a las madres a que den lactancia materna. Josefina, es cierto que hace unos años, vamos a hablar de 15 o 20 años, no sé yo si los pediatras, no me quiero enfadar con las dos pediatras que estáis aquí, pero no sé yo si el sobrepeso era un poco invisible para los pediatras y ya solo, digamos, que daban consejos cuando ya ese niño o esa niña tenía más que sobrepeso, tenía una obesidad. ¿Esto ha pasado? Sí. ¿No sucede ahora? Cuéntanos. Sí. Al final os contaré una anécdota. A ver, la obesidad es una enfermedad de abordaje ingrato. Vamos a... Sí. Ingrato para todos. Vamos a ver, en atención primaria, salvo que el motivo de consulta sea propiciado por la preocupación de los padres, ya sea de los padres o de los abuelos, que algunas veces vienen los abuelos preocupados porque su nieto parece que está ganando demasiado peso y le preocupa porque, digamos que, paréntesis, en Molina de Segura hemos conseguido un poco eso que comentaba, ¿no? Que ya... están dejando de ser invisibles, están dejando de ser por decirlo de alguna manera. Entonces, salvo en esas circunstancias, el resto de ocasiones en las que nosotros comprobamos que un niño tiene un exceso de peso y lo informamos a los padres, esa información no les cae bien. No les cae bien y además
se genera un clima emocional tenso, porque ellos lo viven como una crítica a los cuidados que ellos le dedican a su hijo, ¿vale? Y aparte de eso, que no están en absoluto de acuerdo con el criterio del facultativo. Pero por otro lado, para el profesional es frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si se unen las dos cosas, por un lado, la falta de apreciación por parte de los padres de que existe un problema, y por otro lado, que en algunas ocasiones el pediatra pues no se encuentra en condiciones de decir yo hoy no tengo ganas de enfrentarme a esto por falta de tiempo o por los motivos que sean. Puede que ambas situaciones, no siempre, pero contribuyan en algo al infradiagnóstico de la obesidad infantil. También hay que anotar otro detalle, y es que la visión se adapta y estamos normalizando el sobrepeso. Tú en la calle ya te llaman la atención a lo mejor la obesidad mórbida, ¿no? Que yo tengo conocidos que dicen hay que ir de vez en cuando a Estados Unidos porque te sientes hecha una sílfide, ¿no? Yeah. Pues una cosa parecida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se acomoda, aparte de que hay mucho niño también con sobrepeso, y los padres no ven como tal el problema. No ven ese problema ni ven la necesidad de abordarlo, que como nosotros indicamos, por lo menos para detener el avance, ¿no? Que no siga engordando. No, lo ha dejado perfectamente claro. Pero a mí, si me permitís sí. medio minuto, quiero contar una anécdota. Como sabéis, en Molina hay un programa de prevención de obesidad infantil y juvenil. Y se hizo un primer estudio antropométrico en el año 2007. Cuando obtuvimos los resultados, pues estábamos reunidos los pediatras del centro de salud y bueno, nuestro querido compañero, el doctor don José María Jiménez Fernández, fallecido hace pocos meses, una vez que esas cifras, que claro, no sobrecogían, pero sí sobrecogían, ¿no? Porque eran cifras altas, hizo el siguiente comentario, dice: los niños en Molina han dejado de ser invisibles. Entonces, bueno, un poco al hilo de esto, ¿no? Sirva este pequeño recuerdo como modesto homenaje a su memoria. Muy bien, así lo tenemos en cuenta. Y yo creo que lo has visto, has resaltado muy bien lo difícil que es a veces para los pediatras tener buena conexión con los padres cuando les estás diciendo una cosa que ellos de entrada no la aceptan o la aceptan poco. Pero también tengo que decirte que cada vez son más los que sí lo van haciendo. Sí, lo van haciendo. Muy bien. Carmen, como nutricionista, dile a los padres, a la madre, varios desayunos que sean saludables y que podrían disminuir la incidencia de sobrepeso o de obesidad. A ver, el desayuno es una de las comidas más importantes del día después de venir de un ayuno muy prolongado y sobre todo porque los niños empiezan pues, su actividad, sobre todo escolar, que tiene un gasto energético importante. Entonces, un desayuno equilibrado pues está formado básicamente pues, por un lácteo, ya sea un yogur, un vaso de leche o queso fresco, un cereal, que son cereales que no tienen azúcares añadidos, es decir, que tienen menos de esos 5 gramos por cada 100 gramos de ese cereal integral, que sean cereales naturales, o pan integral, y alguna fruta. Entonces, por ejemplo, ejemplos de desayuno saludables pues sería, por ejemplo, un yogur con cereales y frutos rojos, o podría ser un vaso de leche sin azúcar añadido. Hay que intentar educar a los niños con el paladar para que no les guste tanto los azúcares añadidos, con una tostada con aceite y pues una pechuga de pavo, es decir, un fiambre saludable o un jamón serrano y un zumo de naranja o una fruta. O, por ejemplo, pues podría ser un bocadillo de queso fresco con lechuga y tomate y pan integral. O sea, esos podrían ser pues diferentes tipos de desayunos que son variados y dependiendo de los gustos de los niños, pues tienen variedad para que puedan elegir. Claro. Encarna,
Carmen lo ha dicho muy bien, pero ahora, ¿cómo convencemos a los niños para que desayunen bien? Aquí es tu papel de psicóloga, díselo a los padres. No tenemos que convencer a los niños, tenemos que convencer Por a eso los digo, padres. díselo a los padres. Ella nos ha dado la receta y ahora falta, lo principal considero que es cambiar la conciencia, porque lo que hemos dicho, la obesidad, ¿cuál es una de las principales causas? El cambio en el estilo de vida. ¿Qué ocurre? Ella comentaba, el desayuno es una comida esencial después de tanto tiempo en ayuno, pero claro, con el ritmo de vida que llevamos, el desayuno en la mayoría de los hogares, por desgracia, se infravalora. Entonces, lo primero, convencer a los padres de la importancia y de la trascendencia de esa primera comida. Y luego, una vez que ya tenemos claro que esa comida, esa primera comida es tan importante y tenemos la receta que Carmen nos ha dado, lo que tenemos que saber es que al principio ella nos ha dicho una gran cantidad, una variedad de alimentos. ¿Qué ocurre? El niño generalmente rechaza lo nuevo. Incluso a veces empieza a tomar algún alimento y pasados los meses lo rechaza. Lo que tenemos que ser es muy pacientes y persistentes, porque al final un hábito saludable, una alimentación sana, se fundamenta en la persistencia en el tiempo. Es decir, a nosotros nos consultan muchas veces y nos dicen, es que no le gusta. Claro, se lo has dado una vez y no le ha gustado. Al niño generalmente la novedad la rechaza. Lo que tenemos que hacer es presentárselo. Ella ha dado varias herramientas o varias formas de hacerlo, de diferentes formas, para que al final el niño se habitúe. Aunque no es aconsejable, sabemos que de forma universal lo que a la mayoría de los niños lo que les gusta es el dulce, pero sabemos que es desaconsejable. El resto de los alimentos se adquieren por rutina. Y sobre todo, y también muy importante, es imitando a la familia. Durante los primeros años la imitación es trascendental. ¿Cómo voy a intentar yo convencer a la familia de que tiene que dar un desayuno saludable si yo no desayuno? Entonces el modelaje, el aprendizaje vicario por observación es fundamental. Tengo que tomar conciencia de mi niño va a aprender hábitos saludables si yo lo tengo en casa. Por eso decía, si tenemos en cuenta que uno de los principales motivos del aumento de la obesidad es el estilo de vida, tenemos una labor importante de concienciación. Sí, yo vi una vez un programa en televisión que bastante bueno de salud, que no es este, es raro, pero no era este. No, pero pusieron una cosa que a mí me gustó mucho, porque fue un estudio que hicieron en un colegio en Madrid. Y entonces le cogieron 15 o 20 niños y le dijeron, decid la fruta que menos os gusta. Salió la naranja y el kiwi. Y entonces le dijeron, bueno, solo tenéis que probarla el primer día. Y entonces le hicieron un vídeo de las caras que ponían cuando la probaban. Bueno, de asco, de tal. Pero al día siguiente tenían que volver a probarlo. Cuando ya se comía en medio le ponían una pegatina aquí con media naranja o medio kiwi de lo que habían iban comiendo, ¿no? Al cabo de los 21 días están los vídeos, o sea, se comen la naranja y se comen el kiwi sonriendo, o sea, ya no les da asco, sino que les gusta. Es por confirmar todo lo que tú acabas de decir, repetir claro. Y repetir. Es muy importante no desanimarse si la primera vez ponen cara de asco, al día siguiente sin enfado o a los 2 días que lo vuelvan a probar, ¿no? Claro, es que aparte cuando recibimos las consultas, los niños son pequeños, pero no son tontos y recurren mucho a la manipulación de la familia. Entonces, claro, la madre y el padre lo que quiere es que el niño acuda al colegio habiendo desayunado. ¿Qué pasa? Que lo que al niño le va a apetecer es el dulce, la bollería y terminamos cayendo en lo que debemos evitar. Entonces, simplemente teniendo en cuenta pues, precisamente eso, que a la primera vez lo vamos a rechazar, pero eso a nosotros como adultos también nos ocurre. Claro. Es muy común decir, no, es que a mí esto no me gusta o esto no me gusta. Quizá la primera vez que lo probaste no fue de tu agrado, pero si lo mantienes en el tiempo, al final se convierte en un hábito. Muy bien. Tenemos una sección de hábitos saludables. Noelia nos va a explicar, incidir sobre lo que estamos hablando aquí, de unos buenos hábitos para prevenir la obesidad infantil. Que un niño obeso pues tiene muchas más probabilidades de ser obeso en la edad adulta. Entonces pues tenemos que intentar buscar un equilibrio entre la ingesta y el gasto. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda 60 minutos diarios de práctica de actividad física de moderada a vigorosa en estas edades, pero realmente esto no se está cumpliendo, porque con caminar no es suficiente. Necesitan los niños practicar este tipo de actividad física, pues corriendo, saltando, montando en bicicleta y demás. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado la ingesta también tiene que ser equilibrada.
El Colegio de Harvard nos habla sobre el plato saludable. El plato saludable pues, nos dice que la mitad de nuestro plato, para ser considerado saludable, tiene que estar compuesto por frutas y verduras. A poder ser pues, que presenten un color variado, ya que el pigmento de estas frutas y de estas verduras nos van a dar información sobre las vitaminas que nos van a aportar. El otro 25% del plato debería de estar compuesto por proteínas de aves o de legumbres o de pescado, intentando evitar las carnes procesadas o los fiambres. Y el otro 25% pues debería de estar compuesto por cereales, trigo, pan, a poder ser integrales, evitando los refinados. También el Colegio de Salud Pública de Harvard nos habla de incluir aceite de oliva en nuestra dieta e intentar reducir lo máximo posible las bebidas azucaradas. Pero a esta balanza energética de gasto, de consumo, de favorecer la práctica de la actividad física y de una dieta equilibrada, va a ser muy importante el predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo, pues si los niños ven en sus casas este tipo de alimentación y un estilo de vida saludable, pues ellos será más fácil incorporarla y facilitar la prevención de la obesidad y revertir pues todos esos problemas que tenemos asociados. Pilar, imaginemos que un niño tiene 5 años y está obeso. ¿Qué probabilidad tiene ese niño de ser de adulto también obeso? Pues está demostrado que el 80% de los niños que son obesos de adulto van a ser obesos, y eso pues va a llevar una comorbilidad pues muy importante. De ahí que la prevención sea fundamental en la edad infantil. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante lo que estamos aquí comentando, la educación nutricional en primer lugar, dar desayunos saludables, tener cuidado con el tipo de alimentos que se toma, prohibido los azúcares, etcétera, que ya han comentado mis compañeras. Hacer ejercicio físico, que es importantísimo, que lo vamos a reseñar posteriormente, y luego también la educación conductual, por decirlo de alguna manera, es decir, que la familia, que es el núcleo principal, pues intervengamos todos y todos seamos cuidadosos pues, con la alimentación de los niños, con el comportamiento, que la comida sea una cosa familiar y no sea un desastre. O sea que la esperanza es que lo primero sería prevenir la obesidad infantil, pero claro, si no la hemos prevenido, el siguiente paso sería conseguir que esos niños de adultos no fueran obesos, pues con la instauración de unos hábitos de vida saludables, como son la educación, básicamente lo que hemos dicho, la nutrición, el ejercicio físico, pero también muy importante la conducta, como ha reseñado nuestra compañera psicóloga. Vamos a ver, Josefina, ¿qué hacéis desde atención primaria para prevenir la obesidad infantil? A ver, en atención primaria se desarrollan diversas actividades que se realizan en diversos momentos y en diversos lugares. Lo principal es, lo hacemos con el programa, cuando trabajamos con el programa del Niño Sano, en la consulta programada de los niños, con el programa de la Comunidad de Murcia, el programa PANA, vaya. Ahí en todas las revisiones, que empiezan con las de recién nacido hasta la de los 11 años, bueno, hasta que cumplen realmente los 14, se van haciendo una sucesiva número de revisiones o de visitas programadas. Se le hace el control, se controla el peso y la talla, y se le hace una encuesta dietética de lo que comen, de ejercicio físico, de horas de visualización de pantallas digitales, horas de sueño, eso desde los 2 años. Pero lo principal es empezar en la visita del recién nacido. La visita del recién nacido, donde por lo menos en mi centro de salud y con enfermería pediátrica, se vuelca con las madres en el sentido de apoyarlas, alentarle a seguir con la lactancia materna, se revisa la técnica de amamantamiento, el niño se lo engancha al pecho estando en la consulta, ven si hay algún error de técnica, la invitan a volver en el momento que tengan la más mínima duda, que tal y que cual. Intentamos de todas las maneras posibles fomentar la lactancia materna, por aquello de es un pilar más dentro de los hábitos alimentarios.
Luego, eso en cuanto al programa del niño sano. Luego, una vez que nosotros detectamos a un niño que tiene sobrepeso, lo incluimos en el programa de seguimiento del niño con sobrepeso y obesidad. Entonces, con una serie de controles, marcando unos objetivos, adquiriendo unos compromisos con los niños y con los padres, con la familia, obviamente. El objetivo primordial es que no siga ganando peso. Porque si se mantienen en el peso, como el niño crece, pues entonces se estiliza y de alguna manera adelgaza, aunque no sea así. Pero bueno, y luego ya por último, cuando se trata de un niño obeso, pues igual se incluye en el programa y lo mismo, objetivos, compromisos y revisiones programadas. Lo que hacemos también es colaborar tanto con el ayuntamiento como con la comunidad educativa, cuando así nos lo solicitan, para dar charlas informativas a padres o a alumnos. Y bueno, también, por ejemplo, a nivel del ayuntamiento, con la nutricionista que trabaja con el ayuntamiento haciendo los menús escolares, cuando tiene alguna duda sobre los menús. Por ejemplo, la última vez fue elaborar los menús para las escuelas infantiles, en las escuelas infantiles para los menores de 1 año, ¿no? Entonces ahí se hicieron una serie de... Le mandamos las indicaciones, es decir, tienes que incorporar para esta edad este tipo de alimentos, para esta otra este tipo de alimentos y para esta otra tal, y esta textura y esta o sea, otra. que realmente estáis preocupadas por el tema. Luego el resultado es que de verdad que es muy complicado conseguir buenos resultados, pero en fin, hay que intentarlo. No me olvidé yo de aquellos niños sedentarios, los derivamos al programa Activa Familia. Vale, perfecto. Carmen, ya nos has comentado, imaginemos que un niño, una niña ha desayunado su vaso de leche sin ponerle nada, leche blanca, que es como es la leche, y una tostada de tomate con aceite y tal. ¿Qué le recomendarías para que se llevara a media mañana para el colegio? A ver, hay varios tipos de almuerzos saludables, sobre todo pues por dar variedad a los niños y que no se cansen. Entonces, bueno, pues el típico bocadillo, que es lo que mejor se comen, bueno, pues hay muchos tipos de bocadillos que pueden ser saludables. Siempre pan integral, eso es fundamental. Además, un pan integral de verdad, no de semilla ni... pues otros que hay en el mercado. Entonces, dentro de un pan integral pues podemos meterle algo de verdura, pues como lechuga o tomate, y por ejemplo queso fresco y salmón, o un bocadillo también pues con lechuga o tomate y jamón york, o incluso un yogur y una fruta, o un bocadillo en el que tenga ese pan integral con un jamón serrano, por ejemplo, y una fruta como una manzana o un plátano, que son fáciles de comer para ellos. Estos serían pues un poco... Sí, son alternativas. Lo que he visto que no has citado, lógicamente, son los productos de bollería industrial. No. Y los frutos secos se podrían introducir, pero si los niños tienen cierta edad, porque hay que llevar cuidado con la broncoaspiración. Por ejemplo, un yogur con unos frutos secos también es saludable, pero... aquí la edad hay que tenerla en cuenta porque incluso he visto que no has puesto ni bollería industrial ni galletas, porque hay mucha gente que opina, y yo estoy entre ellos, que prácticamente no hay galleta buena. Eso es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Y también otra cosa que tampoco has citado, que me parece muy bien, es el tema de los zumos, porque realmente la fruta comida no tiene nada que ver con un zumo, son dos alimentos distintos. Es que el zumo es azúcar, es decir... Te lo tomas y entra de golpe. De hecho, la OMS solo recomienda que lo máximo que se puede cambiar es una pieza de fruta por 250 centímetros cúbicos de zumo y no más. Pero de zumo natural. De zumo natural y no más. O sea que... No, si ha hecho una gran variedad, ahora tenemos que conseguir que se lo tomen, ¿no? Encarna, un niño o una niña que ya tenga obesidad, ¿qué repercusiones psicológicas puede tener? Al final, cuando el niño aumenta de peso, la percepción que tiene sobre su imagen corporal es insatisfactoria, generalmente. Y luego no podemos olvidar que realmente en esta edad, en los primeros años, cuando empiezan el cole, sobre todo en educación primaria, la percepción que los compañeros tienen de ellos es trascendental. Y pues bueno, en estos momentos sí que encontramos pues niños al que es diferente, al que resalta por el exceso de peso, siempre hay un insulto, una crítica, y eso
generalmente va minando la autoestima del niño. Entonces al final entra en un bucle. He incrementado de peso, la percepción que tengo de mí mismo es negativo, pero es que además mi entorno me recuerda que mi aspecto físico no es el deseable. Al final, ¿qué ocurre? Pues comienzo a manifestar un malestar emocional que se puede traducir incluso en un rendimiento escolar insatisfactorio, a veces, o niños que tienen problemas en el sueño, a veces nos consultan, no sabemos qué está ocurriendo. Y luego, independientemente de todo eso, es verdad que un incremento de peso, esa insatisfacción corporal también se ve reflejada en la falta de habilidad. Son los niños pues, que tienen menos habilidad motora en educación física o a la hora de ir al parque. Claro, a la hora de intervenir en esta etapa que es tan importante la incorporación del juego, de la actividad física, son niños que se autoperciben como menos capaces, menos habilidosos y al final lo que van haciendo es rechazar todo ese tipo de actividades y vamos entrando en el bucle de, vale, si hemos dicho que la obesidad, una de las causas es precisamente una vida más sedentaria, si yo he incrementado el peso, me veo menos capaz, voy a rechazar. Y luego, por otro lado, es verdad que con este estilo de vida tan competitivo, prima sobre todo la parte más académica que la actividad física. Ya. O sea que realmente un niño con obesidad, lo digo porque los padres entiendan que realmente es una enfermedad que incluso le puede ocasionar desde el punto de vista psicológico bastantes problemas y, como tú dices, meterse ahí en un círculo vicioso que es difícil salir, ¿no? Pilar, ¿qué enfermedades favorece la obesidad infantil? O sea, lo digo también para que los padres sean conscientes de la importancia del tema que estamos tratando. Pues las enfermedades que favorece la obesidad infantil son múltiples, muchísimas. En primer lugar, es un factor de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina. Esto es lo que ahora llamamos el síndrome metabólico. Los niños que son, bueno, que posteriormente adultos son obesos, van a padecer esta enfermedad. Por otra parte, a nivel respiratorio, también produce apnea del sueño, y que es también con hipoxia, con falta de oxígeno a la hora de dormir. Por otra parte, los niños que son obesos, a nivel ortopédico, pues también hay una sobrecarga articular sobre tobillos, rodillas, etcétera, que eso también es perjudicial para su sistema musculoesquelético y el crecimiento, etcétera. Vamos a ver, a nivel endocrinológico, pues suelen tener pubertad precoz. Y bueno, pues vamos a ver, a nivel digestivo, esteatosis hepática, que es acumulación de grasa en el hígado. También se ha relacionado con algunos tipos de cáncer, lo que es la obesidad, y luego pues a nivel conductual, como ha dicho mi compañera, pues son niños que se sienten rechazados, que tienen problemas psicológicos, etcétera. Luego a nivel analítico pues suele haber aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de glucosa, lo que es diabetes tipo 2, todo eso lo favorece lo que es la obesidad. O sea que realmente la obesidad, como tú muy bien has explicado, favorece un montón de otras enfermedades. Muchísimas. Aparte de físicas, también mentales, como ha dicho mi compañera. Josefina, muchas veces oímos en la calle, es que el ambiente es obesígeno. ¿Qué quiere decir eso? Lo digo para que los telespectadores lo tengan claro. ¿Qué es eso del ambiente obesígeno? El ambiente obesígeno u obesogénico es el entorno que favorece el consumo de alimentos hipercalóricos y favorece el sedentarismo. Entonces, lo que no cabe duda es que en los últimos 30 o 40 años, como ya ha comentado aquí mi compañera, es que nuestra manera de alimentarnos ha cambiado drásticamente. Entonces, el hecho de tener alimentos de manera permanente, accesibles y de forma ilimitada, ha favorecido el hecho de el consumo a propósito de los alimentos procesados. Entonces, los alimentos procesados son alimentos densamente calóricos, escasamente nutritivos y que son muy ricos lo repito otra vez, a pesar de que ya se ha mencionado, ricos en grasa saturada, en azúcares simples y que tienen ese sabor agradable, casi adictivo. Y sobre todo hay que destacar
que el precio es muy asequible. Entonces, muchos padres se decantan por este tipo de alimentos porque los compran, dura mucho más en la despensa, o sea, y son fáciles de comer, son blanditos, se consumen rápido, claro, no intervienen en la regulación del apetito prácticamente, con lo cual enseguida se vuelve a tener hambre. Bueno, eso, y luego todo eso favorecido o propiciado por la falta de tiempo para cocinar, comer en familia, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, la otra pata del banco, que sería el ejercicio físico, es decir, el sedentarismo, pues sí que es cierto que los niños juegan menos porque tienen menos tiempo libre para jugar, para hacer deporte no reglado, para salir al jardín, montar en bicicleta, tienen muchísimas actividades extraescolares no activas. Por otra parte, cada vez se camina menos. Yo no sé, pero los niños utilizan cada vez más las silletas son cada día más grandes, entonces para trayectos cortos se utiliza el coche. Es decir, hemos perdido todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura de sentados a la mesa, sin televisión ni pantallas y tal, tranquilo, comunicándose en la familia, que todo eso está comprobado que tiene un efecto preventivo sobre la obesidad. Muy bien. Carmen, tú como nutricionista nos vas dando pautas de alimentación. Por ejemplo, un niño que coma en su casa, porque otro tema son los comedores escolares que trataremos después en otro programa. Dinos comidas básicas de la semana, de lo que podríamos comer con facilidad. A ver, lo normal, o sea, lo que se debería de hacer es que las comidas de los niños o de la familia en general debería de estar basada en un primer plato que es ensalada y en un segundo plato como principal que debería de estar compuesto de la mitad del plato de verdura. Un cuarto de proteína, ya sea pescado, carne, huevos o legumbres. Y el otro cuarto pues de hidratos de carbono tipo pues pasta, arroz o patatas. Eso sería un plato bastante equilibrado. Entonces, con estas nociones, y por supuesto el postre siempre tiene que ser fruta. Y fruta natural, y solo fruta. Entonces, lo ideal es que pues, a la hora de distribuir, pues sobre todo el alimento proteico, pues debería ser una vez a la semana carne, 2 veces a la semana pescado, una vez a la semana arroz y una vez a la semana pasta y luego 2 veces legumbres. Así tendríamos los 7 días distribuidos con este tipo de distribución de comidas a lo largo de esa comida. Y no es cara esa comida, no. En contra de lo que opina mucha gente, porque un plato de lentejas para 4 vale 2 reales. Y si tú te vas a la fruta de temporada y todo eso, y a la verdura de temporada, yo lo sé porque yo hago la compra y tú compras una col así de grande y vale 1,5 €. O sea, y tienes para hacer ensalada 3 días seguidos, con tomate. En fin, quiero decir que yo creo que el mensaje que debemos transmitir es que más vale la salud de nuestro hijo y dedicarle un poco de tiempo, porque con el ambiente obesígeno que comentaba Josefina, así. Pilar, me avisan de que ya nos queda poquito tiempo, sí. Pero tú has comentado algo antes, el tema de la herencia. Sí. ¿Hasta qué papel juega la herencia en la obesidad? Pues como he dicho antes, el 95% de la obesidad es exógena, en la cual juega un papel la herencia por un lado, lo que es la genética, y por otra parte el equilibrio entre el ejercicio y la alimentación y la dieta. Sí que hay factores, está comprobado que existen factores que son hereditarios y de padres obesos muchas veces, bueno, salen niños obesos, pero muchas veces también son las conductas o los comportamientos familiares que parece que están correlacionados, porque de familias obesas también es verdad que el comportamiento o conducta a la hora de elaborar los menús o de comer en familia, etcétera, pues suele ser gente que suele comprar comida más de bollería industrial o dedicarle menos tiempo a lo que es a cocinar.
y parece que se junta muchas veces el hambre con las ganas de comer. O sea que esto es una cosa que es muy, muy evidente. Entonces, claro, si te juntas con que tú tienes un factor genético predisponente a la obesidad y a la vez tienes el factor, lo que es nutricional, junto con el ejercicio desequilibrado, por decirlo de alguna manera, pues es cuando viene ya el problema, efectivamente. Encarna, yo cuando veo a algunos niños en la consulta, niños ya de 8, 10 años, 12, que me consultan por obesidad, veo que los padres tienen mucho miedo a que se les ponga una dieta. Yo nunca les pongo dieta, o sea, los pongo a comer bien y normal, ¿vale? Punto número 1. Pero veo que ellos tienen mucho miedo por si al ponerle, aunque sea una alimentación adecuada, te lo dicen, ¿y si le da anorexia luego? Claro. Ese es un problema que, ¿cómo lo enfocas para que los padres pierdan el miedo a que un niño con obesidad, por alimentarse bien, desarrolle anorexia? Sobre todo teniendo en cuenta que la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria y que realmente, como comentaba, no les estoy imponiendo una dieta o les estoy aconsejando una dieta, sino que lo que estoy trabajando es para instaurar una serie de hábitos saludables. Entonces, sobre todo entender que lo que estamos haciendo es incorporar una rutina que va a ser beneficiosa para el niño, que se va a instaurar a lo largo del tiempo y se va a consolidar. Entonces, es más bien trabajar sobre los hábitos y entender que la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que para nada se va a provocar por establecer unos hábitos saludables. Lógicamente, pero es verdad que os pasará en la consulta que es una pregunta que te hacen los padres. Josefina, a ver, como pediatra, cuando yo era pequeño te ponían un plato de lentejas, una ensalada y un plato de lentejas, como ha dicho Carmen. Si no te comías las lentejas, dices, no, para la noche. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? A ver. Muy correcto no es. Muy correcto no es, pero enseña. Bueno, relativamente. A ver, hay trabajos que encuentran, que demuestran, no sé si hay evidencia o cómo se puede evidenciar eso, que los niños tienen como unos mecanismos innatos de autorregulación, es decir, el niño es capaz de comer la cantidad de alimento que necesita, come la cantidad de alimento necesario para la energía que necesita. Entonces, ellos reconocen, van regulando su apetito y saciedad de esa manera. Entonces, esos mecanismos innatos que hay, si por mecanismos externos o factores externos, como puedan ser pues la presión para comer, la insistencia, tal, se pueden ver perturbados y desaparecer. ¿Vale? Entonces, lo que también comentan es que el niño se le tiene que dar la opción de poder elegir entre un número determinado de alimentos, saludables por supuesto, que hayan seleccionado los padres, y que coma la cantidad que el niño quiera, que se le dé la posibilidad de elegir. Y luego también llevar cuidado porque si se utiliza el alimento como elemento de castigo, de premio o de chantaje, pues se puede crear una especie de sensibilidad relacionada con determinados alimentos en positivo o en negativo. Positivo, llámese postre dulce, negativo, verduras, legumbres, tal. Y luego, por otro lado, también comentan que el picoteo continuo, el estar comiendo sin hambre, se llega a la mesa, a la hora de comer, sin apetito. Y ellos dicen que se demuestra que favorece el rechazo de las comidas tradicionales, legumbres, frutas y verduras, que todo eso habría que suprimirlo. Carmen, dinos cenas saludables. Pues a ver, cenas saludables podrían ser... Para los niños, que son las mismas que para los adultos. Que son para los mismos que los adultos, efectivamente. Es decir, lo principal en una cena tiene que ser la verdura. Y
principalmente una verdura cocinada, sobre todo pues porque ya estamos cerca de acostarnos, entonces se digieren mucho mejor. Entonces esa sería la base de su cena, siempre con una proteína, pues una carne magra, un pescado o huevo, por ejemplo. Entonces, pues por ejemplo, una cena saludable pues sería pues eso, a lo mejor una pechuga a la plancha con un salteado de verduras y por supuesto una fruta y pan integral. Sí que podemos acompañar con el pan integral, o un pescado blanco que es también más fácilmente digerible que el azul por la noche, con una base de verduras y su fruta y su pan. Realmente fácil. Es muy fácil. Es muy fácil, no hay que calentarse la cabeza. No. Me dicen que ya llevamos prácticamente una hora, solo quiero terminar antes de los últimos 5 minutos a Encarna con una pregunta muy difícil. Sé que está muy preparada, pero la pregunta es, ¿son los padres culpables de la obesidad de su hijo? Es difícil, pero también es muy importante tenerlo en cuenta. Vale. A nosotros no nos gusta buscar culpables, nos gusta buscar soluciones. Entonces los padres no son culpables, pero sí son responsables. Y es muy importante que tomen conciencia de la influencia que tienen en los hábitos saludables de su hijo. Lo que decíamos, lo hemos ido repitiendo a lo largo del tiempo, la influencia o la importancia de que vean que ellos, sus hijos, vean que ellos también tienen hábitos saludables. La importancia del desayuno. ¿Cómo le voy a decir que desayune si yo no lo hago? O por eso, lo ha comentado también Josefina, antes tenía más contacto con la familia, se compartían comida. Esa base es fundamental. Ahora es verdad que con el estilo de vida es muy difícil, pero al menos encontrar un momento al día, que posiblemente sea la cena, en el que se encuentra más tranquilidad, para compartir espacio y hábitos. Entonces, culpables no, pero responsables mucho. Sabía que era una pregunta difícil, pero ha salido perfectamente de ella. Entramos en lo que nosotros llamamos los 5 últimos minutos, donde cada una de vosotras, pues en un minuto, pues lo que, si considera que yo no le he preguntado algo que es importante resaltar, etcétera, empezamos por ti, Josefina. A ver, yo lo que sí me gustaría decir es que en algunos países de Europa, en los últimos años, se está observando una estabilización, una suave estabilización del sobrepeso y obesidad, suave, aunque y en algunos también incluso una bajada suave, incluida España. Entonces, eso está ahí, es decir, que todas las actuaciones que estamos, las actividades de tipo preventivo, todo lo que estamos haciendo, para algo sirve, ¿vale? Pero yo me gustaría hacer, si me lo permites, leer una cita que a mí me gusta mucho y que dice así: los niños y adolescentes de hoy son la sociedad de mañana. Es nuestra responsabilidad prevenir que se conviertan en víctimas de enfermedades crónicas. Si no cuidamos hoy nuestra próxima generación, mañana tendremos un desastre social y económico. Casi podríamos terminar el programa así, pero en fin, vamos a darle paso a los demás porque realmente lo ha calcado. Es que no tiene lo ha calcado. desperdicio. Como no los cuidemos, vamos a tener una epidemia de enfermedades crónicas, de diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, etcétera, brutal. Carmen, un minuto de oro. A ver, yo considero que es verdad que se están haciendo muchas actuaciones para prevenir la obesidad y, por supuesto, pues la salud de los niños, que al final, pues estamos previniendo las enfermedades en los adultos, pero creo que hay que hacer mucho más hincapié en esto, es decir, la educación nutricional es fundamental. Creo que no se está haciendo lo suficiente en ese sentido de educar nutricionalmente no solamente a los niños, sino también a los padres, a los adultos, a los tutores, es decir, no sabemos de alimentación y cada vez nos estamos dando más cuenta con la aparición del sobrepeso y la obesidad y todas las enfermedades que conlleva. Entonces creo que ahí es donde tenemos que intentar pues hacer más hincapié en esa educación nutricional que es fundamental para reducir esto. O sea, mucha educación nutricional, eso es fundamental, porque la gente, yo digo que en España hay 40 millones de entrenadores de fútbol y 40 millones de nutricionistas, pero ninguno sabe una palabra, ¿eh? O sea que, Pilar. Bueno, yo para terminar, pues recordar un poco los 3 pilares fundamentales que tenemos que trabajar en la obesidad, que son, pues en primer lugar, la educación nutricional, como hemos recordado, que acabas tú de recordar, la práctica de ejercicio físico, que
no le hemos dado demasiado porque ya el programa terminamos con él, pero que es muy importante porque antes nosotros siempre jugábamos pues bueno, en la calle, haciendo ejercicio y tal. Y ahora los niños se han acostumbrado mucho a jugar pues delante del televisor, lo que son las máquinas, la informática, hacen mucho sillón y poco salir a la calle y poco jugar con actividad física. La actividad física es importantísima. Y luego, bueno, los pilares serían la educación nutricional, el ejercicio físico y, en tercer lugar, la terapia conductual. Es decir, que hay que aprender conductas tanto en la familia como hábitos en los niños que sean saludables y que los sepan y los conozcan desde edades lo más temprana posible. Encarna. Bueno, a lo largo del programa es verdad que se han dado datos alarmantes, preocupantes, pero necesarios, pero a mí me gustaría dejar un momento para la esperanza y recordar que es verdad que los hábitos no son innatos, sino que son adquiridos. Y la aportación que yo quería hacer es valorar la importancia de la familia y de la trascendencia de conseguir unos hábitos saludables a partir de la toma de conciencia de la influencia que tiene la familia en esa adquisición de una rutina saludable. Bueno, pues damos el programa, ya lo hemos terminado prácticamente, pero yo quiero daros las gracias porque si el programa sirve para llamar la atención entre los padres y desde luego con todas las medidas que había aportado, tanto de alimentación como de ejercicio, como de apoyo psicológico muchas veces, realmente lo que decía Josefina de que parece ser que se está estabilizando, pero claro, no nos podemos conformar con estabilizarnos en un 30 y tantos %. Tenemos que intentar bajar esta cifra y solo desde la concienciación y todos los profesionales que estáis en la lucha con esto, pues realmente podremos disminuir estas cifras que son alarmantes. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana con un nuevo programa de La Salud en tus manos. Muchas gracias y que seáis muy felices.